En los postulados del gran Aristóteles, nosotros encontramos dos tipos de géneros literarios, ¿ya? No se olviden. ¿Cuáles son estos? Fácil, hijo. Tú tienes que tener en cuenta. ¿Qué cosa? En los postulados del gran Aristóteles encontramos dos tipos de géneros literarios. Profe, encontramos los primigenios géneros literarios. Primigenios. Genios. Ojo, ¿ya? Los primigenios géneros literarios. ¿Cuáles son los primigenios? Profe, ¿qué significa primigenio? Simple, hijo. Primi viene de primer. ¿Qué significa? Primero. Gen es origen. ¿Cuáles son los primeros géneros literarios que van a dar origen en nuestra literatura? Y Aristóteles los clasifica en, por ejemplo, tenemos, profe, desarrolla el género lírico. Uno de los primeros, profe, es el género lírico. Listo. También tiene el género, y le ponemos acá, el género dramático. Dramático. Listo. ¿Y el tercero cuál es, profesor? Simple. Profe, el tercero viene a ser el género y es el género épico. Entonces, los primigenios géneros literarios son el género lírico, el género dramático y el género épico. ¿Qué pasa, profe, con el género narrativo? Hijo, el género narrativo se desarrolla recién, ¿cuándo? En el Renacimiento. Acuérdense, por ejemplo, con la gran exponencia del escritor italiano, el gran Giovanni Boccaccio, padre del cuento moderno, ¿ya? Profe, ¿cuál es la mejor denotación de Giovanni Boccaccio? El Decamerón, no se olviden. Estructurado por 100 cuentos, ¿ya? No te olvides, hijo. No confundas el padre del cuento moderno con el padre de la novela moderna. El padre del cuento moderno es, y te acuerdas, de tu querido profesor Giovanni, es el escritor italiano Giovanni Boccaccio. Pero ¿quién es, profesor, el padre de la novela moderna? El padre de la novela moderna también es renacentista y desarrolla también en el barroquismo español. ¿De quién estamos hablando? Simple, hijo. Estamos hablando de Don Miguel de Cervantes y Saavedra, autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿ya? No te olvides entonces. Profe, ¿qué pasa? El género narrativo es un género, pero es un género moderno, ¿ya? No se olviden. Profe, también tengo géneros, pero son llamados géneros modernos. Aquí está. Son los géneros modernos. ¿Cuáles son los géneros modernos? El profesor Giovanni te dijo. Uno de ellos es el género narrativo. Profe, el género narrativo es un género moderno, pero también está el género expositivo. ¿Y quién es el padre del género expositivo? Miguel de Montaigne, hijo, o como su nombre real lo dice, Michel de Montaigne, con su obra Ensayos destaca, ¿ya? No se olviden entonces. Profe, calificando los géneros, tengo dos grupos. Tengo el grupo de los primigenios, que son los primeros géneros literarios. Por ejemplo, en la primera corriente literaria, que es la literatura clásica, se desarrolla pues los primeros géneros literarios. A la siguiente clase vamos a desarrollar literatura universal. Y vamos a empezar con el primer movimiento o escuela literaria. ¿Cuál es esa? Simple, hijos. Es la literatura clásica, ¿ya? No se olviden. En la literatura clásica nosotros vamos a desarrollar, profe, la literatura clásica presenta, la literatura griega y romana presentan ambas 3 periodos. Por ejemplo, en la literatura clásica tiene el periodo jónico, ¿ya? O también conocido como la Edad Oscura. También tiene el periodo ático, o conocido también como el siglo de oro griego, o la mejor denotación de ese entonces. Y tiene la decadencia, cuando llega a su fin. Y la literatura romana también tiene 3 periodos, pues. El periodo de los orígenes, el periodo de Augusto y la decadencia, ¿ya? No se olviden. Y entonces, en la literatura clásica, por ejemplo, en el periodo jónico, se desarrolla ¿qué cosa? El género lírico. Ahí vamos a desarrollar a la gran poetisa Safo, ¿ya? La 10ª musa le decía, o al poeta Píndaro. En cambio, en el épico, ahí vamos a desarrollar las deslumbrantes obras del gran Homero. Nombre verdadero, Melesígenes. Las mejores obras, ¿cuáles son? El poema de la guerra y el poema de la paz. El poema de la guerra conocido como la Ilíada, no te olvides.
y el poema de la paz, conocido como la Odisea, simple. Y en el periodo ático, ¿por qué le dicen ático? Porque nace en la ciudad de Atenas. ¿Y por qué le ponen ese nombre a esa ciudad? Es que es en alusión a la diosa de la sabiduría, a la diosa del conocimiento. ¿Quién es? La diosa Atenea. En el periodo ático desarrollan ¿qué cosa? El teatro griego, el género dramático, teniendo a sus máximos exponentes. ¿Quién es el padre del teatro griego? Simple, pe hijo, tú vas a recordar las clases del profesor Giovanni. ¿Quién es el padre del teatro griego? El gran Esquilo, aquel que trabajaba en innumerables trilogías. Una de ellas llegó completa a nosotros. ¿Cuál es? La Orestiada. No te olvides que el profesor Giovanni en más de una ocasión te ha narrado en las sesiones que hemos desarrollado en la Academia Preuniversitaria Palles. El máximo exponente del teatro griego, ¿quién es? Sófocles, con su obra Edipo Rey. Después tenemos a Eurípides, ¿ya? No te olvides. Conocido como el más trágico de todos los trágicos. ¿Por quién? Por el gran Aristóteles. Es así que lo llaman. Su mejor obra es Las Bacantes, ¿ya? No se olviden. Pero también tenemos un comediante. ¿Cuál es, profesor? Aristófanes, ¿ya? El comediante Aristófanes, creador de la obra Las Nubes y las Abejas. No se olviden, ¿listo? Entonces, estos géneros son los primigenios o los primeros géneros literarios. En cambio, estos son los géneros modernos. ¿Cuáles son los géneros modernos? El género narrativo y el género expositivo, ¿ya? No se olviden. Pero alguien dirá, profe, yo en el colegio o en la escuela he trabajado tanto sea el épico narrativo juntos. ¿Por qué? El profesor Giovanni te va a explicar, tranquilo, ojito lobito. El épico y el narrativo, actualmente los profesores lo trabajan juntos. ¿Por qué? Porque ambos tienen una característica. Los dos son narraciones, los dos son relatos. Pero ¿cuál es la diferencia? Simple, pe hijo. El género épico son narraciones heroicas, mientras que el género narrativo son narraciones falsas, o también llamadas ficticias, o reales, o también llamadas fácticas, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ahora vamos a desarrollar cuáles son las especies del género lírico, del género dramático, del género épico, del género narrativo, ¿ya? Y del género expositivo. En algunas ocasiones yo les he hablado a mis queridos alumnitos, ¿a esto es todo, profesor, de los géneros? No, también tenemos géneros superiores. ¿Eso se trabaja en el colegio? No, hijo. ¿Por qué? Porque a veces ni los profesores denotan el uso de esos géneros. Por eso le dicen géneros superiores. ¿Cuáles son los géneros superiores? La oratoria, la historia y la didáctica. Para dominar la historia tú tienes que desarrollar pues más de los 13 cursos o subáreas que desarrollas en el colegio. Debes saber física, química, astronomía, etc. Para desarrollar la didáctica uno tiene que conocer pues metodologías de estudio, técnicas de estudio, etc. Y para denotar la oratoria, que es el arte del convencimiento, tienen que saber utilizar muy bien ese género. Y en el colegio a veces no podemos ni exponer un tema que nos dan. Por eso se les conoce como géneros superiores. ¿Cuáles son? La oratoria, la historia y la didáctica, ¿ya? No se olviden. Entonces ahora, mis queridos alumnitos, pasamos a desarrollar las especies de estos géneros. ¿Listo? Nos toca desarrollar las especies literarias de los géneros. Vamos a empezar, señores, por los géneros primigenios, ¿ya? Empezamos acá. Especies literarias. Vamos a empezar del género lírico. Algunos autores, profesor, le dicen subgéneros literarios. Y está bien. ¿Saben por qué? Sub es pues división. ¿Qué es la especie? Es la subdivisión de los géneros literarios. Empecemos, mis queridos amigos. Profe, tenemos acá el género lírico. Y como viene a ser un primigenio género literario, la procedencia que tiene, señores, es de un vocablo griego. ¿Cuál es el vocablo griego que da origen al lírico? Y tú le pones ahí, profe, el vocablo griego que da origen a esta palabra es lira, ¿ya? Y le vamos a anotar. Profe, este vocablo viene de lira. Eso hay que tener en cuenta, ¿listo?
Y algunos dirán, profe, ¿qué es lira? Ya está. Esta palabra lírico proviene de este vocablo griego, ¿ya? De ahí proviene. Profe, ¿qué es lira? Lira es un instrumento musical. ¿Utilizado por quién? Por los aedas. ¿Qué es un aeda? Un cantor, un rapsoda, un juglar, un poeta. Los aedas utilizaban esta lira mientras ellos deleitaban sus hermosos poemas. Entonces había momentos en los cuales ellos tenían que pausar y la lira ya denotaba esa música haciendo imperceptible esos cortes que estos presentaban. Ya tengamos en cuenta eso. Entonces volvamos a ver, profe, el género lírico. El género lírico presenta las siguientes subespecies. Pero, profe, ¿qué es el género lírico? Ya sabemos que proviene del vocablo lira. ¿Qué es lira? Es un instrumento musical. Profe, ¿qué es el género lírico? Y le ponemos acá. Profe, el género lírico es aquel que expresa la intimidad del autor. El género lírico expresa, ¿ya?, la intimidad. Profe, ¿qué es? Algo interno. Profe, la intimidad del autor. ¿A qué se refiere el profesor Giovanni? El género lírico es aquel que canta, ¿qué cosa? Las emociones, o también conocidos como sentimientos. Eso hay que tener en cuenta. El género lírico es aquel que desarrolla la intimidad del autor. Profe, ¿qué viene a ser la intimidad del autor? Destaca las emociones y los sentimientos. Acuérdense cuando Gustavo Adolfo Bécquer denota esa literatura emotiva hacia su amada Julia Espín, ¿ya? No se olviden, ¿listo? Entonces, el género lírico es aquel que expresa la intimidad del autor. ¿Cuáles son las especies o los subgéneros literarios? Y tú dices, pues, si el profesor Giovanni ha dicho que expresa la intimidad del autor, quiere decir que todas estas son canciones. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado. El género lírico se caracteriza por notar, ¿qué cosa? Musicalidad, rima y ritmo. Entonces, ¿qué digo acá? Fácil, profe. Toda la denotación de el género lírico, ¿ya? El género lírico, acá le pongo, profe, el género lírico es aquel que denota emociones y sentimientos. Por lo tanto, todas las expresiones, las especies del género lírico, ¿qué son? Le pongo ahí, profe, ¿qué son? Son canciones. Eso tienes que tener en cuenta. ¿Cuáles son las subdivisiones del género lírico? O, mejor dicho, las especies literarias. Y ahí te llega, por ejemplo, el himno. El himno, profesor. ¿Qué es el himno? El profesor Giovanni dijo, todas son canciones, son cánticos. El himno es un cántico de alabanza. ¿A qué, profesor? A un pueblo o a una nación, no te olvides. Profe, acá tengo otro canto de alabanza. ¿Cuál es? La oda, pues, hijo. La oda es un canto de alabanza. Y tengan en cuenta, tenemos 3 clases de odas. ¿Cuáles son esas 3 clases de odas? Hay oda didáctica, hay oda religiosa y hay una oda anacreóntica. La oda didáctica es aquel que denota alabanza hacia los padres o los maestros. ¿Por qué, profesor, los padres? Es que los padres son los primeros maestros que nosotros tenemos. Tú, tu hijo, eres el fiel reflejo de tus padres. Por eso dice, oda didáctica. La oda religiosa fue un canto de alabanza a los dioses, hacia nuestras divinidades, a la creencia que tenemos. En cambio, la oda anacreóntica, ¿alaba qué, profesor? El cuerpo de la mujer. ¿Por qué, profe, el cuerpo de la mujer? Recuérdate de Anacreonte. Anacreonte ya es un escritor griego que compara el cuerpo de la mujer, ¿ya?, con la expresión literaria. Es algo netamente estético, ¿ya? Un cuerpo a la medida estética. Es por eso que desarrolla la alabanza al cuerpo de la mujer. No te olvides. Sigamos por acá. Profe, también tengo el desarrollo de la canción. Profe, ¿qué es la canción? La canción es la fusión de la letra y la música que denota esa expresión, ¿ya? Eso tengan en cuenta.
Profe, en este caso, la endecha, profe, la endecha. ¿Qué es la endecha, profesor? Es un canto, pero es un canto que muestra la soledad del poeta. ¿Ya? No se olviden. Profe, el soneto. El soneto. Profe, ¿qué es el soneto? El soneto es un cántico de un cuarteto. 4 versos, 4 estrofas. No se olviden. Luego tengo la elegía. Profe, ¿qué es la elegía? La elegía es un canto de dolor. Acuérdense, por ejemplo, la obra del escritor español Jorge Manrique, Coplas a la muerte de mi padre, el maestre Don Santiago. Si no me llega en el examen elegía es sinónimo de copla. Quiere decir que una copla o una elegía son cantos de dolor. Ya, no se olviden. Profe, luego también tengo el epitaláneo. A las chicas, por ejemplo, les gusta cantar epitaláneos. ¿Por qué, profesor? Es que es un canto de unión, es un canto al matrimonio. Ya, no se olvide. Profe, luego tengo la denotación de una égloga. Profe, ¿qué son las églogas? Son cantos pastoriles. Recuerden al gran escritor Garcilaso de la Vega y Guzmán, creador de 3 magníficas églogas en la literatura española. ¿Cuáles son esas églogas? Por ejemplo, tengo Salicio y Nemoroso, Albanio, Salicio, Camila y Nemoroso, o Alcino y Tirrineo. ¿Ya? No se olviden. ¿Qué son las églogas? Son cantos pastoriles. ¿Ya? Seguimos por acá. Mira, hijo, mira acá, observa. ¿Qué dice acá? Está. Enfoca bien, por favor. ¿Qué dice acá? Profe, acá dice epístola. ¿Qué es una epístola? Una epístola es una carta de amor, no te olvides. Acuérdate pues la obra que le escribe la famosa Amarilis, escritora peruana. ¿A quién? Al padre del teatro español, a Félix López de Vega. Epístola es una carta de amor, ya no te olvides. Profe, luego tengo el yarabí, también está acá, es una especie lírica. Profe, ¿qué es el yarabí? El yarabí, hijo, no es otra cosa que un canto de amor decepcionante, un canto de amor melancólico. Por ejemplo, los yarabíes. ¿Cuántos yarabíes presenta Mariano Melgar Valdivieso? Son 10 yarabíes que presenta este escritor. ¿Cuál es el más importante? Tú te acuerdas, pues, el yarabí número 4. Ya, no te olvides. Cuando el joven poeta dice: vuelve, palomita, vuelve a tu dulce nido, vuelve, Silvia querida, vuelve, amor mío. Ya, no se olviden. Él hace alusión a sus 2 grandes amores. ¿Quiénes son? Melisa y Silvia. Ojo, Melisa y Silvia son nombres bucólicos. ¿Qué es bucólico, profesor? Es sinónimo de seudónimo. Quiere decir que son nombres falsos. El verdadero nombre de Melisa es Manuelita Paredes, no te olvides. Y el verdadero nombre de Silvia es María Santos Corrales, ¿ya? No te olvides. Luego tengo, profe, el estribillo. Profe, ¿qué es el estribillo? El estribillo no es otra cosa que un canto de repetición, un canto repetitivo, como la denotación de los coros, por ejemplo, ¿ya? Profe, luego tengo la balada. Profe, ¿qué es la balada? Es de origen francés y es un canto de remembranza, ¿ya? Tú escuchas una balada, evocas una sensación alegre, decepcionante, triste, irónica, melancólica, qué sé yo, etcétera. Luego tengo el romancero. Profe, el romancero es netamente de origen español, no se olviden. ¿Por qué se caracteriza? Porque es un canto que presenta octosílabos, no se olviden. Y también tenemos, profe, el idilio. Profe, ¿qué es el idilio? Es un canto de amor, pero es un canto de amor platónico. ¿Qué es un amor platónico? Es un amor completamente imposible, es algo que nunca se va a dar. Por ejemplo, ustedes en su adolescencia tienen... Ahora, hijos, el auto sacramental. Profe, ¿por qué se caracteriza el auto sacramental? Es netamente religioso y alegórico, ¿ya? No se olviden. Por ejemplo, ¿ya? Una de las obras que destaca, el Gran Teatro del Mundo, del escritor español Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? No se olviden. Los autos sacramentales que nosotros conocemos, ¿cuáles son? Pues son netamente religiosos y son alegóricos. Por ejemplo, tu matrimonio, por ejemplo, tu primera comunión, o la representación de
En Semana Santa, hijo, la representación de la agonía que presenta nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Otro, profe, tengo la denotación de el zarzuelo. Ah, profe, ¿qué es el zarzuelo? ¿Ya? El zarzuelo no es otra cosa que la representación cantada y bailada, lo que hoy en día nosotros conocemos como una opereta. Ojo, opereta, que no es lo mismo decir ópera, porque la ópera es la representación, ¿ya?, cantada, no se olvide. En cambio el zarzuelo es cantado y bailado. ¿Cómo se le conoce al zarzuelo? Opereta. Profe, la farsa. Ah, ¿qué es la farsa? Hoy en día conocida como mimo. Es la representación, pero sin ninguna palabra. Es el desarrollo de puros gestos, ¿ya? Pantomímicos que desarrollamos. Luego tengo, profe, el entremés. Profe, ¿qué es el entremés? No es otra cosa que una representación satírica, pero alguien dirá, profe, ¿es lo mismo que una comedia? No, el entremés es más corto que la comedia. La comedia se presenta en actos, en cambio el entremés se desarrolla entre acto y acto de una obra, ¿ya? Son muy cortos, pero también son satíricos. Ah, y ahora, chicos, para terminar la clase, pasamos al género épico. El género épico, ustedes dirán, profe, también es un género primigenio. ¿De dónde viene la palabra épico? Simple, hijos. La palabra épicos proviene del vocablo griego epos. Ah, y ahí tienes. Profe, ¿qué es epos? Epos significa héroe. Ah, entonces tú dices, ¿qué es el género épico? Es el relato, pero es el relato completamente... tú le pones ahí. Profe, es el relato heroico. Y el género épico presenta 3 especies, ¿ya? Se divide en 3. Y aquí le vamos a poner, profe, el género épico no es otra cosa que la denotación de relatos heroicos. ¿Qué tiene? Por ejemplo, tiene epopeya, cantar de gesta y poema épico. ¿Qué es la epopeya? Tú le dices, ¿cuál es la diferencia? La epopeya, chicos, es el relato heroico, pero es un héroe completamente falso, no se olviden. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores epopeyas que nosotros trabajamos? La Ilíada y la Odisea. Aquiles nunca existió, Ulises tampoco, ¿ya? Son héroes completamente falsos. Otra epopeya que nosotros conocemos en la literatura universal, la Divina Comedia, del escritor florentino Dante Alighieri, Ducante degli Alighieri, recuerda eso. Profe, el cantar de gesta, ¿qué es el cantar de gesta? También es un relato heroico, pero ojo, este representa un héroe completamente real. ¿Cuál es la característica de los cantares de gesta? Son netamente anónimos. ¿Cuál es el cantar de gesta que más desarrollas en la literatura española en el 3er grado de secundaria? El cantar del mío Cid. Es anónimo y habla sobre la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Es un cantar real, no se olviden. O por ejemplo el que les conté en clase, el cantar de los niveluncos, ¿ya? O de repente el cantar de Beowulf, ¿ya? No se olviden. Profe, luego tengo el poema épico. El poema épico que resulta menos importante, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de estos? Es que la epopeya se desarrolla en la antigüedad, el cantar de gesta se desarrolla en la Edad Media, en cambio el poema épico es moderno. Profe, es menos importante y es menos culto. ¿Por qué? Porque me habla sobre héroes, pero héroes netamente colectivos. ¿A qué se refiere, profesor? Héroes en grupo. Denota una acción heroica de un pueblo o una sociedad. Por ejemplo, la Cristiada, ¿ya? O de repente Orlando el Furioso. De repente han leído estas obras, mis queridos alumnos. Y por último, ya hemos hecho los géneros primigenios. Profe, ¿ahora qué nos toca para terminar la clase? El género narrativo. ¿El género narrativo tiene un vocablo del cual proviene? No. ¿Por qué, profesor? Es que este es un género moderno. ¿Qué es el género narrativo? Profe, el género narrativo no es otra cosa que relatos, ¿ya? Pero son relatos completamente ficticios, ¿ya?
o también falsos, o también relatos fácticos, o también conocido como reales. ¿Son relatos falsos o son relatos reales? ¿Ya? ¿Cuáles son los emblemas, las especies más importantes del género narrativo? Y ahí me van a marcar. Por ejemplo, profe, tengo la novela y el cuento. La novela es una clara representación de acciones completamente reales. Recuérdense que los realistas, como Fedor Dostoevsky, ¿ya? Como por ejemplo el autor de Madame Bovary, Gustavo Flaubert, o el gran Stendhal, utilizan la novela porque es el fiel reflejo de la sociedad, ¿ya? No se olviden. Pero también tengo el cuento, que son narraciones completamente cortas, pero fantasiosas. ¿Qué es la novela? Es una narración extensa. Profe, tengo también lo que es crónica, en denotaciones reales. Crónica viene de cronos. ¿Qué es cronos? Tiempo. Es un relato a través del tiempo. Es un testimonio real de nuestra historia. Por ejemplo, los comentarios reales de los incas, ¿ya? O de repente, Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala. Recuerda. Profe, luego tengo memorias. ¿Qué son las memorias? Son obras netamente que destacan rasgos biográficos, hechos de la vida de los autores. Por ejemplo, ¿cuál es el libro de memorias de nuestro premio Nobel de la literatura peruana, Mario Vargas Llosa? El pez en el agua, donde habla sobre las acciones o donde infiere en la vida política, compitiendo con el hoy preso Alberto Fujimori. Ya, no te olvides. Profe, luego tengo artículos. Por ejemplo, los artículos periodísticos. Ahí están las noticias. Son completamente reales. Luego, ¿qué tengo? Profe, tengo la tradición. La tradición es completamente una fusión entre acciones históricas verdaderas y denotaciones falsas. Por eso la tradición vamos a trabajar en la corriente literaria del romanticismo. ¿Quién es el padre de la tradición en el Perú? Ricardo Palma Soriano, con 453 tradiciones peruanas, de las cuales, chicos, 2 son puneñas. ¿Cuáles son? El alcalde de Paucarcolla y la justicia mayor del barrio Alto Laica, Cota. Ya, no se olviden, mi querido barrio, la rica laica, no se olviden, chicos. Acá tenemos, profe, también tengo la denotación de fábula. La fábula es un relato ficticio. ¿Por qué, profesor? Porque es de carácter antropomórfico. Los animales hablan, dialogan, conversan como el hombre. Los animales visten, caminan como el hombre. Son netamente antropomórficos. Pero también tengo la parábola. ¿Profe, la parábola es falso? Sí, porque son enseñanzas religiosas y moralistas. Eso tiene en común ¿con qué? Con la fábula. La fábula y la parábola son moralistas. Profe, luego tengo la denotación de la leyenda y el mito, ¿ya? Ambos son netamente falsos, no te olvides. ¿Cuál es la diferencia? Es que la leyenda me habla sobre hechos en épocas completamente remotas y me hablan sobre el origen. ¿El origen de qué, profesor? De la humanidad. Por ejemplo, ahí recuerdan pues las leyendas de Manco Cápac y Mamoglio o la leyenda de los hermanos Ayer. ¿Y qué son los mitos? Los mitos también son falsos. Mito en griego significa mentira. ¿Cuáles son los mitos más conocidos? El mito de Nailán, el mito de Incarri, el mito de Huiracocha, ¿ya? Entonces, eso en consideración a las especies del género narrativo, ¿sí? Hasta aquí entonces hemos podido desarrollar el tema de nociones básicas de nuestra literatura. Espero que te sirva, ¿no?, en tu preparación para cumplir el objetivo que es ingresar, ¿ya?, a nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Con ustedes, chicos, ha sido el profesor Giovanni. Se despide hasta la próxima clase. Sin antes decirles que se cuiden en estos tiempos de cuarentena, sean responsables y recuerden que ninguna precaución está de más. Nos vemos, mis queridos amigos de la Academia Preuniversitaria Payex. Con ustedes, su profesor Giovanni Checaya Choca. El género dramático, señores. El género dramático presenta las siguientes especies, ¿ya? No se olviden. Profe, ¿estamos hablando de qué género? Recuerda, es un género primigenio, ya, no te olvides. Como es un género primigenio, también proviene de un vocablo griego. Profe, ¿cuál es el vocablo griego? Y tú le pones, profe, el vocablo griego del cual proviene es draos, ya, no te olvides.
¿Cuál es el vocablo? Bravo. Profe, ¿qué significa el vocablo bravo? Ahí tienes, ¿ya? ¿Qué significa, profe, el vocablo bravo? Simple, te dijo. El vocablo bravo es la denotación de teatro, o también conocido como una escenificación, ¿ya? Entonces, ¿por qué se caracteriza el género dramático? Porque este género, ojo, estas obras que están en el género dramático, ¿se pueden leer? Sí, sí se pueden leer, pero el objetivo es ser presentadas ante un público. Tienen que estar escenificadas ante un público. Entonces, ¿cuál es la característica? Le pones, el género dramático son obras para escenificar, ¿ya? Son obras que están hechas para actuar. Profe, ¿cuál es la estructura de las obras del género dramático? Estas obras pueden estar tanto en prosa o en verso. Y tú ya sabes, ¿qué es prosa? ¿Qué es prosa? La forma habitual de escribir. ¿Qué es el verso? Es la forma peculiar de escribir. Eso es. Pero, profe, ojo, estas obras se presentan entre actos, ¿ya? No se olvide. Listo. ¿Cuáles son las especies que presenta el género? Y le pones acá, el género dramático. ¿Cuáles son, profe, las especies del género dramático? Y acá tenemos, por ejemplo, profe, las especies o las subdivisiones del género dramático son, por ejemplo, me presenta la tragedia. Profe, ¿qué es la tragedia? La tragedia se caracteriza por ser netamente funesta, es netamente fatal. ¿Por qué, profesor? Generalmente los personajes tienen finales terroríficos, horribles, ¿ya? Mueren o simplemente sufren decepciones. Por ejemplo, recordamos uno de los mejores exponentes de la literatura renacentista, William Shakespeare, con sus obras Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth. Son obras que están hechas para denotar ¿qué cosa? Fatalidad. Son obras trágicas. Profe, ¿qué tengo acá? Otro, por ejemplo, tengo la denotación de la comedia. La comedia es antagónica a la tragedia. ¿Por qué? Está hecha para deleitar, para divertir al pueblo. Por ejemplo, acuérdate de la mejor comediografía lograda en el arquetipo peruano. ¿Cuál es? Ñacatita, del escritor peruano Manuel Asensio Segura, padre del teatro peruano, ya no te olvides. Otra obra, profesor, el drama. El drama. Su nombre original del drama era tragicomedia. ¿Por qué, profesor? Porque es la fusión de la tragedia y la comedia. Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué hacen, por ejemplo, ustedes cuando están en cuarto año de secundaria? Inician literatura con la obra El Drama Ollantay. No te olvides. ¿Por qué se caracteriza? Es una obra triste, pero tiene un final feliz. Es triste ver cómo el general Ollantay es rechazado por el Inca Pachacútec. ¿Solamente por qué? Por su origen, porque él pertenece a Hatun Runa y quería acceder a casarse ¿con quién? Con la hija del Inca, Cusi Coulu, ¿ya? No se olviden. Es una obra triste ver cómo el general es rechazado, es apresado, se rebela en el antisuyo, al final cae prisionero, pero el final de la historia es completamente feliz, porque Tupac Yupanqui es benevolente al permitir la unión entre el general y su hermana, ya no se olviden. Profe, otro, el auto sacramental, son obras, ya, que denotan ¿qué cosa? Profe, el auto sacramental son obras netamente religiosas y son de carácter ¿qué? De carácter cristiano, ¿ya? Son obras que hablan netamente de la característica, pero es nos toca desarrollar las especies literarias de los géneros. Vamos a empezar, señores, por los géneros primigenios, ¿ya? Empezamos acá. Especies literarias. Vamos a empezar del género lírico. Algunos autores, profesor, le dicen subgéneros literarios. Y está bien. ¿Saben por qué? Sub es pues división. ¿Qué es la especie? Es la subdivisión de los géneros literarios. Empecemos, mis queridos amigos. Profe, tenemos acá el género lírico. Y como viene a ser un
primigenio género literario. La procedencia que tiene, señores, es de un vocablo griego. ¿Cuál es el vocablo griego que da origen al lírico? Y tú le pones ahí, profe, el vocablo griego que da origen a esta palabra es lira, ¿ya? Y le vamos a anotar. Profe, este vocablo viene de lira. Eso hay que tener en cuenta, ¿listos? Y algunos dirán, profe, ¿qué es lira? Ya está. Esta palabra lírico proviene de este vocablo griego, ¿ya? De ahí proviene. Profe, ¿qué es lira? Lira es un instrumento musical. ¿Utilizado por quién? Por los aedas. ¿Qué es un aeda? Un cantor, un rapsoda, un juglar, un poeta. Los aedas utilizaban esta lira mientras ellos deleitaban sus hermosos poemas. Entonces había momentos en los cuales ellos tenían que pausar y la lira ya denotaba esa música haciendo imperceptible esos cortes que estos presentaban. Ya tengamos en cuenta eso. Entonces volvamos a ver, profe, el género lírico. El género lírico presenta las siguientes subespecies. Pero, profe, ¿qué es el género lírico? Ya sabemos que proviene del vocablo lira. ¿Qué es lira? Es un instrumento musical. Profe, ¿qué es el género lírico? Y le ponemos acá. Profe, el género lírico es aquel que expresa la intimidad del autor. El género lírico expresa, ¿ya?, la intimidad. Profe, ¿qué es? Algo interno. Profe, la intimidad del autor. ¿A qué se refiere el profesor Giovanni? El género lírico es aquel que canta, ¿qué cosa? Las emociones, o también conocidos como sentimientos. Eso hay que tener en cuenta. El género lírico es aquel que desarrolla la intimidad del autor. Profe, ¿qué viene a ser la intimidad del autor? Destaca las emociones y los sentimientos. Acuérdense cuando Gustavo Adolfo Bécquer denota esa literatura emotiva hacia su amada Julia Espín, ¿ya? No se olviden, ¿listo? Entonces el género lírico es aquel que expresa la intimidad del autor. ¿Cuáles son las especies o los subgéneros literarios? Y tú dices, si el profesor Giovanni ha dicho que expresa la intimidad del autor, quiere decir que todas estas son canciones. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado. El género lírico se caracteriza por notar, ¿qué cosa? Musicalidad, rima y ritmo. Entonces, ¿qué digo acá? Fácil, profe. Toda la denotación de el género lírico, ¿ya? El género lírico, acá le pongo, profe, el género lírico es aquel que denota emociones y sentimientos. Por lo tanto, todas las expresiones, las especies del género lírico, ¿qué son? Le pongo ahí, profe, ¿qué son? Son canciones. Eso tienes que tener en cuenta. ¿Cuáles son las subdivisiones del género lírico? O, mejor dicho, las especies literarias. Y ahí te llega, por ejemplo, el himno. El himno, profesor. ¿Qué es el himno? El profesor Giovanni dijo, todas son canciones, son cánticos. El himno es un cántico de alabanza. ¿A qué, profesor? A un pueblo o a una nación, no te olvides. Profe, acá tengo otro canto de alabanza. ¿Cuál es? La oda, pues, hijo. La oda es un canto de alabanza. Y tengan en cuenta, tenemos 3 clases de odas. ¿Cuáles son esas 3 clases de odas? Hay oda didáctica, hay oda religiosa y hay una oda anacreóntica. La oda didáctica es aquel que denota alabanza hacia los padres o los maestros. ¿Por qué, profesor, los padres? Es que los padres son los primeros maestros que nosotros tenemos. Tú, tu hijo, eres el fiel reflejo de tus padres. Por eso dice, oda didáctica. La oda religiosa fue un canto de alabanza a los dioses, hacia nuestras divinidades, a la creencia que tenemos. En cambio, la oda anacreóntica alaba, ¿qué, profesor? El cuerpo de la mujer. ¿Por qué, profe, el cuerpo de la mujer? Recuérdate de Anacreonte. Anacreonte ya es un escritor griego que compara el cuerpo de la mujer, ¿ya?, con la expresión literaria. Es algo netamente estético, ¿ya?
un cuerpo a la medida estética. Ese es por eso que desarrolla la alabanza al cuerpo de la mujer. No te olvides, sigamos por acá. Profe, también tengo el desarrollo de la canción. Profe, ¿qué es la canción? La canción es la fusión de la letra y la música que denota esa expresión, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Profe, en este caso, la endecha. Profe, la endecha. ¿Qué es la endecha, profesor? Es un canto, pero es un canto que muestra la soledad del poeta, ¿ya? No se olviden. Profe, el soneto. El soneto. Profe, ¿qué es el soneto? El soneto es un cántico de un cuarteto. 4 versos, 4 estrofas, no se olviden. Luego tengo la elegía. Profe, ¿qué es la elegía? La elegía es un canto de dolor. Acuérdense, por ejemplo, la obra del escritor español Jorge Manrique, Coplas a la muerte de mi padre, el maestre Don Santiago. Si no me llega en el examen elegía es sinónimo de copla. Quiere decir que una copla o una elegía son cantos de dolor, ya, no se olviden. Profe, luego también tengo el epitaláneo. A las chicas, por ejemplo, les gusta cantar epitaláneos. ¿Por qué, profesor? Es que es un canto de unión, es un canto al matrimonio, ya, no se olvide. Profe, luego tengo la denotación de una égloga. Profe, ¿qué son las églogas? Son cantos pastoriles. Recuerden al gran escritor Garcilaso de la Vega y Guzmán, creador de 3 magníficas églogas en la literatura española. ¿Cuáles son esas églogas? Por ejemplo, tengo Salicio y Nemoroso, Albanio, Salicio, Camila y Nemoroso, o Alcino y Tirrineo, ¿ya? No se olviden. ¿Qué son las églogas? Son cantos pastoriles, ¿ya? Seguimos por acá. Mira, hijo, mira acá, observa. ¿Qué dice acá? Está, enfoca bien, por favor. ¿Qué dice acá? Profe, acá dice epístola. ¿Qué es una epístola? Una epístola es una carta de amor, no te olvides. Acuérdate pues la obra que le escribe la famosa Amarilis, escritora peruana. ¿A quién? Al padre del teatro español, a Félix Lope de Vega. Epístola es una carta de amor, ya, no te olvides. Profe, luego tengo el yarabí, también está acá, es una especie lírica. Profe, ¿qué es el yarabí? El yarabí, hijo, no es otra cosa que un canto de amor decepcionante, un canto de amor melancólico. Por ejemplo, los yarabíes. ¿Cuántos yarabíes presenta Mariano Melgar Valdivieso? Son 10 yarabíes que presenta este escritor. ¿Cuál es el más importante? Tú te acuerdas, pues, el yarabí número 4, ¿ya? No te olvides. Cuando el joven poeta dice: vuelve, palomita, vuelve a tu dulce nido, vuelve, Silvia querida, vuelve, amor mío, ¿ya? No se olviden. Él hace alusión a sus 2 grandes amores. ¿Quiénes son? Melisa y Silvia. Ojo, Melisa y Silvia son nombres bucólicos. ¿Qué es bucólico, profesor? Es sinónimo de seudónimo. Quiere decir que son nombres falsos. El verdadero nombre de Melisa es Manuelita Paredes, no te olvides. Y el verdadero nombre de Silvia es María Santos Corrales, ¿ya? No te olvides. Luego tengo, profe, el estribillo. Profe, ¿qué es el estribillo? El estribillo no es otra cosa que un canto de repetición, un canto repetitivo, como la denotación de los coros, por ejemplo, ¿ya? Profe, luego tengo la balada. Profe, ¿qué es la balada? Es de origen francés y es un canto de remembranza, ¿ya? Tú escuchas una balada, evocas una sensación alegre, decepcionante, triste, irónica, melancólica, qué sé yo, etcétera. Luego tengo el romancero. Profe, el romancero es netamente de origen español, no se olviden. ¿Por qué se caracteriza? Porque es un canto que presenta octosílabos, no se olviden. Y también tenemos, profe, el idilio. Profe, ¿qué es el idilio? Es un canto de amor, pero es un canto de amor platónico. ¿Qué es un amor platónico? Es un amor completamente imposible, es algo que nunca se va a dar. Por ejemplo, ustedes en su adolescencia tienen innumerables amores platónicos, ¿ya? No se...
Ahora, hijos, el auto sacramental. Profe, ¿por qué se caracteriza el auto sacramental? Es netamente religioso y alegórico, ¿ya? No se olviden. Por ejemplo, ¿ya? Una de las obras que destaca, el Gran Teatro del Mundo, del escritor español Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? No se olviden. Los autos sacramentales que nosotros conocemos, ¿cuáles son? Pues son netamente religiosos y son alegóricos. Por ejemplo, tu matrimonio, por ejemplo, tu primera comunión, o la representación de Juan en Semana Santa, hijo, la representación de la agonía que presenta nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Otro, profe, tengo la denotación de el zarzuelo. Profe, ¿qué es el zarzuelo? ¿Ya? El zarzuelo no es otra cosa que la representación cantada y bailada, lo que hoy en día nosotros conocemos como una opereta. Ojo, opereta, que no es lo mismo decir ópera, porque la ópera es la representación, ¿ya?, cantada, no se olvide. En cambio, el zarzuelo es cantado y bailado. ¿Cómo se le conoce al zarzuelo? Opereta. Profe, la farsa. ¿Qué es la farsa? Hoy en día conocida como mimo. Es la representación, pero sin ninguna palabra. Es el desarrollo de puros gestos, ¿ya? Pantomímicos que desarrollamos. Luego tengo, profe, el entremés. Profe, ¿qué es el entremés? No es otra cosa que una representación satírica, pero alguien dirá, profe, ¿es lo mismo que una comedia? No, el entremés es más corto que la comedia. La comedia se presenta en actos, en cambio el entremés se desarrolla entre acto y acto de una obra, ¿ya? Son muy cortos, pero también son satíricos. Y ahora, chicos, para terminar la clase, pasamos al género épico. El género épico, ustedes dirán, profe, también es un género primigenio. ¿De dónde viene la palabra épico? Simple, hijos. La palabra épicos proviene del vocablo griego epos. Y ahí tienes. Profe, ¿qué es epos? Epos significa héroe. Entonces tú dices, ¿qué es el género épico? Es el relato, pero es el relato completamente, tú le pones ahí, profe, es el relato heroico. Y el género épico presenta 3 especies, ¿ya? Se divide en 3. Y aquí le vamos a poner, profe, el género épico no es otra cosa que la denotación de relatos heroicos. ¿Qué tiene? Por ejemplo, tiene epopeya, cantar de gesta y poema épico. ¿Qué es la epopeya? Tú le dices, ¿cuál es la diferencia? La epopeya, chicos, es el relato heroico, pero es un héroe completamente falso, no se olviden. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores epopeyas que nosotros trabajamos? La Ilíada y la Odisea. Aquiles nunca existió, Ulises tampoco, ¿ya? Son héroes completamente falsos. Otra epopeya que nosotros conocemos en la literatura universal, la Divina Comedia, del escritor florentino Dante Alighieri, Ducante degli Alighieri, recuerda eso. Profe, el cantar de gesta, ¿qué es el cantar de gesta? También es un relato heroico, pero ojo, este representa un héroe completamente real. ¿Cuál es la característica de los cantares de gesta? Son netamente anónimos. ¿Cuál es el cantar de gesta que más desarrollas en la literatura española en el 3er grado de secundaria? El cantar del mío Cid es anónimo y habla sobre la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Es un cantar real, no se olviden. O por ejemplo el que les conté en clase, el cantar de los niveluncos, ¿ya? O de repente el cantar de Beowulf, ¿ya? No se olviden. Profe, luego tengo el poema épico. El poema épico que resulta menos importante, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de estos? Es que la epopeya se desarrolla en la antigüedad, el cantar de gesta se desarrolla en la Edad Media, en cambio el poema épico es moderno. Profe, es menos importante y es menos culto. ¿Por qué? Porque me habla sobre héroes, pero héroes netamente colectivos. ¿A qué se refiere, profesor? Héroes en grupo. Denota una acción heroica de un pueblo o una sociedad. Por ejemplo, la Cristiada, ¿ya? O de repente Orlando el Furioso,
De repente han leído estas obras, mis queridos alumnos. Y por último, ya hemos hecho los géneros primigenios. Profe, ¿ahora qué nos toca para terminar la clase? El género narrativo. ¿El género narrativo tiene un vocablo del cual proviene? No. ¿Por qué, profesor? Es que este es un género moderno. ¿Qué es el género narrativo? Profe, el género narrativo no es otra cosa que relatos, ¿ya? Pero son relatos completamente ficticios, ¿ya? O también falsos, o también relatos fácticos, o también conocido como reales. ¿Son relatos falsos o son relatos reales? ¿Ya? ¿Cuáles son los emblemas, las especies más importantes del género narrativo? Y ahí me van a marcar. Por ejemplo, profe, tengo la novela y el cuento. La novela es una clara representación de acciones completamente reales. Recuérdense que los realistas, como Fedor Dostoevsky, ¿ya? Como por ejemplo el autor de Madame Bovary, Gustavo Flaubert, o el gran Stendhal, utilizan la novela porque es el fiel reflejo de la sociedad, ¿ya? No se olviden. Pero también tengo el cuento, que son narraciones completamente cortas, pero fantasiosas. ¿Qué es la novela? Es una narración extensa. Profe, tengo también lo que es crónica, en denotaciones reales. Crónica viene de cronos. ¿Qué es cronos? Tiempo. Es un relato a través del tiempo. Es un testimonio real de nuestra historia. Por ejemplo, los comentarios reales de los incas, ¿ya? O de repente, Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala. Recuerda. Profe, luego tengo memorias. ¿Qué son las memorias? Son obras netamente que destacan rasgos biográficos, hechos de la vida de los autores. Por ejemplo, ¿cuál es el libro de memorias de nuestro premio Nobel de la literatura peruana, Mario Vargas Llosa? El pez en el agua, donde habla sobre las acciones o donde infiere en la vida política, compitiendo con el hoy preso Alberto Fujimori, ¿ya? No te olvides. Profe, luego tengo artículos, por ejemplo, los artículos periodísticos, ahí están las noticias, son completamente reales. Luego, ¿qué tengo? Profe, tengo la tradición. La tradición es completamente una fusión entre acciones históricas verdaderas y denotaciones falsas. Por eso la tradición vamos a trabajar en la corriente literaria del romanticismo. ¿Quién es el padre de la tradición en el Perú? Ricardo Palma Soriano, con 453 tradiciones peruanas, de las cuales, chicos, 2 son puneñas. ¿Cuáles son? El alcalde de Paucarcolla y la justicia mayor del barrio Alto Laica, Cota. ¿Ya? No se olviden. Mi querido barrio, la rica laica, no se olviden, chicos. Acá tenemos, profe, también tengo la denotación de fábula. La fábula es un relato ficticio. ¿Por qué, profesor? Porque es de carácter antropomórfico. Los animales hablan, dialogan, conversan como el hombre. Los animales visten, caminan como el hombre. Son netamente antropomórficos. Pero también tengo la parábola. ¿Profe, la parábola es falso? Sí, porque son enseñanzas religiosas y moralistas. Eso tiene en común ¿con qué? Con la fábula. La fábula y la parábola son moralistas. Profe, luego tengo la denotación de la leyenda y el mito, ¿ya? Ambos son netamente falsos, no te olvides. ¿Cuál es la diferencia? Es que la leyenda me habla sobre hechos en épocas completamente remotas y me hablan sobre el origen. ¿El origen de qué, profesor? De la humanidad. Por ejemplo, ahí recuerdan pues las leyendas de Manco Cápac y Mamaudrio o la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Y qué son los mitos? Los mitos también son falsos. Mito en griego significa mentira. ¿Cuáles son los mitos más conocidos? El mito de Nailá, el mito de Incarri, el mito de Huiracocha, ¿ya? Entonces, eso en consideración a las especies del género narrativo, ¿sí? Hasta aquí entonces hemos podido desarrollar el tema de nociones básicas de nuestra literatura. Espero que te sirva, ¿no?, en tu preparación para cumplir el objetivo que es ingresar, ¿ya?, a nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Con ustedes, chicos, ha sido el profesor Giovanni. Se despide hasta la próxima clase. Sin antes decirles que se cuiden en estos tiempos de cuarentena, sean responsables y recuerden que ninguna precaución está de más. Nos vemos, mis queridos amigos de la Academia Preuniversitaria Payex.
Con ustedes, su profesor Giovanni Checaya Choc.